Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, intentando mostrarles los matices que hay en los temas noticiosos. Hoy es un día especial, hoy es 9 de septiembre, es Día del Niño. Bajo el riesgo de que me tachen de amargado, desde la mañana he dicho que yo siento este Día del Niño como que los grandes nos robamos el Día del Niño y lo convertimos en el Día del Niño interno. Entonces, en lugar de felicitar a los niños, que son los protagonistas del día de hoy, hemos decidido poner todas nuestras fotos de niños y felicitarnos a nosotros mismos y a los amigos que alguna vez fueron niños. Entonces, masificamos, digamos, de alguna forma el Día del Niño y dejamos de percibir, digamos, el centro de lo que es hoy. Hoy, efectivamente, son el Día de los Niños. No es una fecha, vamos a ver, es una fecha comercial, pero no es una fecha en la que el comercio tiene que reinar sobre todo, sino que es una fecha que nos sirve reflexionar sobre lo que pasa a los niños en Costa Rica, de lo que pasa en el mundo entero con la niñez. Esta mañana, cuando les presentábamos a ustedes la información de más o menos cuál es la realidad según la UNICEF de la niñez costarricense, demostrábamos cómo los casos de maltrato y agresión atendidos en el Hospital Nacional de Niños subieron de 6 hace 6 años a 25 por día a esta altura. Eso sin duda nos desnuda como país, nos abofetea la cara como país, y entonces de nada sirve ir a comprarle hoy un regalo a un chiquito si resulta que tenemos 25 niños por día que ingresan al Hospital Nacional de Niños atendidos por maltrato o abuso. Realmente tenemos una deuda gigante. Hoy sigue siendo noticia una foto que en los 70 se le tomó a una niña en Vietnam, cubierta de napalm. Hoy, ¿por qué fue noticia hoy? Bueno, porque un medio en el mundo publicó esa foto. Esa foto sigue siendo la realidad de muchos niños en el planeta. Facebook decidió bloquearla porque la niña salía desnuda. Sin embargo, después del reclamo de decenas de medios de comunicación alrededor del mundo, Facebook decidió hace un par de horas desbloquear la fotografía, porque era una fotografía que demostraba las verdaderas víctimas de todas las víctimas más dramáticas y vulnerables de todas las guerras, que fueron los niños de Vietnam, pero después siguieron los niños de Irak, y los niños de Kuwait, y los niños de Kosovo, y los niños de Serbia, y los niños de África, y los niños de Siria, y los niños y los hijos del Kurdistán el día de hoy, y también los niños en Afganistán, los niños en China, y adivinen qué, los niños en Costa Rica. 25 casos al día de abuso y maltrato. Realmente es una cifra abrumadoramente triste y lamentable. Así es que, insisto, sobre riesgo de que me tachen de amargado, se ve muy chiva de verdad las fotos de todos en Facebook, pero hoy no es el día de nosotros ni de nuestro niño interno, es el Día del Niño, y los niños están ahí hoy al frente suyo, alrededor suyo, en las escuelas, caminando, pidiendo plata y vendiendo cosas en las calles de Costa Rica. Son las 2:08, hoy tenemos un programa dividido en dos como todos los viernes, porque a las 3:10 entraremos en nuestra sección patrocinada de Vivir Bien con la gente de Benevital, que les da asesoría en pensiones. Así es que desde este instante y hasta las 3:10 hablaremos de la situación de la niñez en Costa Rica, que sigue siendo víctima del castigo físico, entre algunas otras cosas. Doña Katia Rodríguez, de la Defensoría de los Habitantes, de la Defensoría de la Niñez, nos acompaña hoy en el programa. La habíamos tenido la semana pasada hablando sobre
sobre las relaciones impropias. En ese momento la comprometimos al aire a venir el Día del Niño y doña Katia muy amablemente está con nosotros. Doña Katia, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, y un gusto de verdad que nos abran este espacio. Y comparto con usted un poco esa inquietud de cómo los adultos tratamos de robarnos el día, pero tal vez reflexione un poco más donde lo escuchaba y yo creo que es de alguna manera una añoranza sí, por ese espíritu de niño que ya viéndolo en retrospectiva tal vez no fuimos tan felices como hubiéramos querido o recordamos lo felices que fuimos y por eso la fotografía evoca eso, pero definitivamente hoy es un día que yo le decía la vez anterior, no es solamente palomitas y globos, lo cual también bienvenida a las actividades de conmemoración y fiesta para los niños y las niñas, sino es un día para reflexionar. Y efectivamente, desde la Defensoría de los Habitantes para esta semana nos hemos enfocado en todo lo que es el tema de la violencia contra los niños y específicamente la violencia justamente en el hogar, a través de una de las formas más invisibilizadas, más legitimadas, más usadas, pero también más perjudiciales para los niños y las niñas, que es el uso del castigo físico como una forma de disciplina. Cuando uno escucha a padres y madres reclamar que con todo el tema de los derechos de los niños y las niñas, la autoridad parental se ha debilitado, realmente nos dice que tenemos mucho que trabajar. Porque lo que nos indica claramente es que son padres, madres o cuidadores que suponen que solo mediante el golpe, el grito, la humillación van a poder disciplinar y eso ya es de entrada una concepción errónea. Tal vez incluso usamos siempre cuando vamos a referirnos a este tema una premisa muy básica, pero que es esencial y sobre todo lo esencial es que la entendamos y la asumamos. Los niños son personas. Y las personas tienen dignidad y deben ser tratadas con dignidad. Por lo tanto, los niños deben ser tratados con dignidad. Si una persona adulta no le debe pegar, no le pega a una persona adulta porque se equivoca, ¿por qué nosotros le pegamos a un niño porque se equivoca? Muchos dicen que con eso el niño aprende. Pero el niño lo que hace es, por temor a un nuevo golpe, evitar una conducta que él no sabe exactamente qué fue, pero molestó a papá, molestó a mamá. Entonces, por temor, lo que hace es que no la va a volver a repetir o la vuelve a repetir porque todavía no entiende qué fue lo que molestó a papá y a mamá. Pero esta dinámica de la agresión hacia los niños, le decía que estaba muy enraizada en nuestros hogares y lamentablemente la vemos con mucha normalidad y eso es lo que nosotros tenemos que erradicar, sentir normalidad en ese tipo de acción. Incluso recuerdo que más de una vez alguien ha comentado que tal vez se encuentra en la calle a una madre que del susto de que el chiquito saliera corriendo por la calle, lo agarra, los sacollonea, los zarandea y le pega. Y imagínense que uno podría entender, sí, claro, es el susto de la mamá, esa es su reacción, pero con una persona adulta usted no hace eso, ¿verdad? Usted le hace ver que ya venía un carro, que la luz estaba en rojo. Los niños pueden razonar, los niños entienden con palabras y sobre todo los niños aprenden por modelaje, porque muchas veces les pedimos a los niños una actuación que no es como se comportan los adultos que están a su alrededor, pero sin embargo se los exigimos, ¿verdad? Cuando la maestra manda el recado a la casa diciendo que el niño estuvo inquieto, que estuvo gritón, que le pegó al compañerito, entonces viene ahí el castigo, viene la reprimenda y después resulta que el niño lo que ve es al papá y la mamá discutiendo él de la misma manera. Entonces, ¿cómo pretendemos que se comporte de una manera diferente? Sí, cada vez que hemos tocado este tema de aquí hacia atrás en los matices, me dicen a mí o nos dicen a través de redes sociales, bueno, pero es que a todos nos pegaron, y eso no es cierto, pero hay gente que dice a todos nos pegaron nalgadas, a todos nos pegaron con una chancleta, a todos nos dieron fajazos y aquí estoy bien y no tengo nada malo. Esa es una frase súper escuchada. ¿Por qué no tiene legitimidad la frase? Bueno, es que precisamente lo primero que hacemos es vivir un autoengaño. Todos tenemos algo, ¿verdad? Y una de las cuestiones que hay que comprender es que el castigo físico, la acción humillante, lo que hace no es calar en el cuerpo, lo que cala es en la mente y sobre todo afecta al niño en la manera en que él observa
que se resuelven los conflictos entre personas. O sea, el conflicto se resuelve con violencia. De manera que no es aceptable, y yo creo que tenemos muchísimas muestras en nuestra sociedad, de la manera violenta en que las personas dizque resuelven sus problemas. Tenemos altísimos índices de violencia intrafamiliar. Tenemos una violencia en la calle que va desde la irresponsabilidad de tirarle el carro a cualquiera hasta bajarse y ponerse en una acción de pelea. Tenemos el maltrato animal, tenemos el mismo maltrato a los niños. Entonces no es que estemos tan bien, ¿verdad? Creemos que estamos bien, pero de otra manera, ¿cómo entendemos que tengamos tan arraigado en nuestra sociedad esa cultura violenta en diferentes espacios? Se da el acoso laboral, también en las relaciones laborales se dan manifestaciones de violencia, en fin, entonces hay una falacia. Decir que mire qué bien que estoy y qué buena chancleta me dieron, eso es una falacia, y es de alguna manera, y aquí está el tema, cada vez que a nosotros nos dicen que no debemos pegar, eso implica devolvernos en nuestro inconsciente a esa situación en que a mí me pegaron, y si yo acepto que pegar es malo, yo tengo que aceptar muchos años después, o sea, ya después de vieja, que mi papá y mi mamá hicieron algo malo conmigo. Eso remueve muchas cosas en el inconsciente, probablemente los psicólogos lo podrán explicar mucho mejor, pero por eso entonces me pongo a la defensiva y digo, no, yo estoy perfecta, pero no es cierto. O sea, nos estamos autoengañando, y todavía es un autoengaño que lo que pretende es legitimar, seguir reproduciendo esa violencia en los niños, insisto, como forma de violencia. Usted decía 26 niños por día en el Hospital Nacional de Niños. Ayer hablábamos de esto y siempre hay que hacer buenas precisiones. Ya lo que llega al Hospital de Niños, eso no es castigo físico, ya eso es maltrato, sí. Eso son lesiones, ¿verdad? Y algunas lesiones que terminan en muerte, como el caso que también nos daban a conocer los medios esta semana, donde hay una condenatoria de 35 años a una madre que a punta de golpes manda a su hijo de 3 años. Entonces, ya ahí estamos hablando del delito. Acá lo que estamos es hablando de esas primeras manifestaciones en la vida de un niño, en donde se le acerca a su propio hogar, a su área de protección básica, a la persona o a las personas que mejor lo deberían estar cuidando, son precisamente las que le abren la puerta a la violencia a estos niños y niñas. Doña Cate, de alguna forma los grandes somos matones. Es que, por ejemplo, lo que usted decía, vemos a un chiquito que se nos suelta de la mano y intenta cruzar la calle, ¿verdad? Y entonces del susto alguien justifica, no, es que me dio tanto susto que agarré y le pegué una nalgada ahí en media calle para que aprenda a no pasar la calle, para que entienda que eso está mal. Bueno, yo quisiera ver si alguien, y voy a poner el ejemplo de un hombre, ve a otro señor pasando la calle, el doble de tamaño, más grande, y lo agarra a golpes por intentar pasar la calle. Es que es relativamente muy queque pegarle a un chiquito. Claro, es que precisamente usted está diciendo lo que es clave. Frente a un niño, una niña, sean nuestros propios hijos, sobrinos, incluso el estudiante, en el caso de los maestros, los adultos ejercemos una relación de poder. Estamos en una posición de superioridad, de imposición de nuestra autoridad, y así es muy fácil. Por supuesto que así es muy fácil. Parte de las reflexiones que llevamos adelante esta semana en la Defensoría, una de ellas arrancó con la participación de un experto de la Universidad Nacional, el máster Pablo Chaverri, bajo la pregunta es ¿por qué persiste la violencia en los niños? Y él le explicaba, decía razones sociales y razones individuales, pero sobre todo esto aplica a pensarnos como sociedad cuál es realmente nuestra naturaleza, una naturaleza bondadosa o una naturaleza agresiva. Y pese a que ambas tesis pues tienen detractores y gente que las apoya, lo cierto del caso es que él concluía que los niños y las niñas cuando vienen al mundo vienen con una naturaleza propia hacia la bondad, ¿verdad? Que hay estudios y pues si después vía el programa les interesa compartir los videos, él nos los compartió. Hay estudios en donde frente a situaciones de injusticia los niños escogen la justicia, ¿verdad? Entonces eso lo que nos dice es que no es que vengamos, primero que no venimos con una tabla rasa, o sea, como que no hay pensamiento, no hay nada, o sea, hay el chip, nuestro chip es incluso, y lo explicaba muy bien, el chip es asociativo.
O sea, el ser humano no puede vivir solo, tiene que vivir de una manera conjunta, en colectivo. Y para poder vivir en colectivo, tiene que tender a la colaboración con los otros, más no necesariamente a la violencia. Luego, entonces, pareciera que el tema de la violencia es un constructo aprendido, ¿verdad? Más que todo aprendido, y por eso decíamos que en el caso del castigo físico, que mucha gente minimiza el tema con esa falacia de que a mí me pegaron y que, ¿verdad? Es justamente, lo grave es abrirle la puerta a la violencia dentro del propio hogar, y a edades muy, muy, muy tempranas, ¿verdad? Porque estamos hablando desde meses. Entonces, el tema acá es cómo revertir ese paradigma. Sí, de hecho, estaba buscando la frase de Rousseau, quien decía que el ser humano nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe. Sí. Bueno, pareciera que los estudios científicos siglos después confirman efectivamente que el ser humano nace bueno. Así es, y aún, bueno, algunos necesitamos evidencia científica, sí, pero yo creo que también si ya como a esta altura de la sociedad contemporánea hemos asumido un código ético de respeto a los demás, de derechos humanos, de dignidad de la persona, ¿verdad? Ya solo esa premisa de orden ético nos debería llamar a decir, no, yo no estoy actuando de la manera correcta, porque por razón de la edad, yo aprovecho mi diferencia de edad, mi autoridad, y trato a esa persona no como persona, sino como un menor. Por eso es que el lenguaje también fue variando, como un menor, algo menos, sobre lo cual yo puedo ejercer esa autoridad. A veces la gente le molesta el tema de hablar de niños, niñas, adolescentes, pero es que la manera de visibilizar, primero, que no todas personas menores de edad están en la misma etapa, ¿verdad? Tenemos la infancia temprana, la infancia, la adolescencia, y todos tenemos ahí, son etapas evolutivas que vamos desde la máxima dependencia, cuando el niño está en brazos de su madre y se alimenta de ella, ¿verdad?, hasta la máxima independencia, bajo un proceso de autonomía progresiva. Bueno, precisamente la normativa a favor de los derechos de la niñez es ir reconociendo ese proceso de autonomía progresiva bajo un enfoque de derechos, bajo un enfoque que es una persona con todos los derechos que tienen todas las demás personas, pero que requiere un cuidado especial, está en una situación de vulnerabilidad ante ese proceso de crecimiento, y somos las personas adultas y el colectivo de las adultas, la sociedad, ¿verdad?, las que estamos obligadas a protegerles frente a toda supuesta condición que pudiera poner en riesgo su desarrollo integral. Yo no voy a disfrazar o a esconder la configuración social que generamos los medios de comunicación, y que somos responsables de un montón de cosas en la sociedad, pero a veces creo que somos el chivo expiatorio para un montón de elementos, porque estaba recordando mi época escolar y yo recuerdo que mi mamá no nos dejaba ver algunos programas, y algunos programas era porque había golpes entre niños, se le pegaban a los niños, y estaba intentando hacer un repaso muy rápido, digamos, de lo que hoy se ve en televisión, y creo que la legislación internacional, porque se ve mucho cable, y la nacional avanzada, casi no hay ningún programa donde haya golpes sobre niños o golpes entre dos personas, con excepción de las películas para mayores de 18 años. Pero a veces seguimos atribuyéndole todo lo malo que pasa en la sociedad, incluyendo el castigo infantil, a lo que proyectamos los medios de comunicación, doña Katia. Sí, tiene toda la razón. En buena hora el programa lo hicimos hoy porque como le digo, en estos días hemos estado reflexionando mucho sobre esto, y justamente ayer el máster Mario Víquez nos hacía una presentación excelente de la violencia, de la violencia común a la ciberviolencia, y él hizo una disquisición sobre 3 etapas en el aprendizaje de las relaciones entre los seres humanos. Una etapa que decía que algunos ya pasados los 50 años estábamos ahí cuando aprendimos a relacionarnos con los demás, fundamentalmente a través de la comunicación oral y escrita, ¿verdad? Lo que nos contaban, los cuentos que nos leían, ¿verdad?, los textos que nos ponían a leer. Después se vino la etapa audiovisual, que es cuando incursiona la televisión, y él hizo mención a un estudio que en su oportunidad hizo de la cantidad de actos de violencia que se veía en los mismos programas infantiles, ¿verdad? Y ahora hablaba
¿verdad? De que también eso está superado y estamos en la etapa del ciberespacio, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues los medios de comunicación, igual que todas las instituciones de la sociedad, estamos en un proceso muy acelerado de crecimiento como sociedad, pero de nuevos ámbitos de exposición de los niños y niñas a la violencia. Y esto es muy grave, porque él planteaba dos cosas importantísimas. Uno, ya la calle no es esa calle que tenemos ahí al frente llena de carros y gente y demás. La calle está en nuestros propios hogares una vez que se enciende un monitor. Sí. ¿Verdad? Ahí está todos los riesgos de la calle. Ahí está la gente buena, la gente mala, el mensaje negativo, está la pornografía, están las cosas buenas también, están las noticias trágicas, ahí está todo, exactamente como si hubieran dejado un niño en una esquina en la calle. Eso es número uno. Y número dos, estamos en un escenario en donde, por lo menos algunos que todavía, de familias que no somos de la época estrictamente del ciberespacio, estamos frente a un escenario que no dominamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realizar un acto de protección, es desarrollar los mecanismos de protección a favor de los niños en un escenario que no dominamos y que incluso ellos dominan más que nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces es realmente un desafío gigantesco. Hablaba una psicóloga del daño tan grande que le estamos haciendo a los niños cuando en lugar de darles, como se hacía antes, una chupeta, ¿verdad? Ahora los ponemos una tablet al frente. Y todos decimos, ¿qué cargas que son? Ya vienen como con el chip incorporado, ¿verdad? Reconocen el razonamiento inductivo de la programación y yo no lo entiendo. En realidad, pues sí, el proceso neuronal es evolutivo, pero le estamos negando al niño lo que es lo básico, que es el contacto, que es la comunicación, que es el sentir las impresiones de una persona con otra persona, que es leer los gestos además de leerlos, ¿verdad? En fin, entonces estamos en una etapa, Randall, en donde el tema es muy delicado y este acápite lo quiero cerrar diciendo algo que señaló una psicóloga que también es tan básico que de básico se nos ha olvidado. Queremos ser buenos padres, queremos ser buenas madres y queremos ser buenos cuidadores, pero no le estamos dedicando a los niños y las niñas y los adolescentes el tiempo suficiente para interactuar con ellos de manera tal que podamos realmente desarrollarnos como buenos cuidadores de esas personas menores de edad. Sí. El tiempo. Y ella dice, también hay un cliché de que calidad de tiempo, o sea, fue apenas una hora, pero que la pasamos divertida. ¿Qué hora más chiva? Sí. No, es que el niño busca el referente de los padres y si no se acostumbra a la soledad, y si no se va a acostumbrar a que su compañía es lo que ve a través de una tableta. Sí, que valga la pena. Le voy a confesar una cosa, yo he estado planeando, disculpen, no sé si será esta semana que viene o la próxima, pero quería traer a algún experto en informática que nos contara a los papás cómo bloquear algunas cosas en casa, porque si a usted que nos escucha o que nos ve anoche le pasa lo mismo que a la mayoría de los papás, a mí también, es que cuando nos piden nuestros hijos el celular, normalmente decimos, tome, o prendemos la compu y entramos al Windows o al Linux o al que quieran, y abre, y ahí lo dejamos. Y entonces pueden navegar por YouTube a lo que sea. Y yo, como papá, me pregunto realmente, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para generarles una sesión donde solo puedan acceder a información de acuerdo a su edad, donde no puedan entrar donde quieren por accidente o porque lo busquen o porque algún compañerito les dice? Hoy hay un fenómeno interesantísimo, se llaman los youtubers. Claro. Y entonces hoy no hay solo canales de televisión nacional o canales de televisión nacional con cable que tienen horarios de censura, sino hay youtubers y hay todos los canales de YouTube que usted se imagine, y bueno, y los niños podrían ingresar a esto. Así es que estamos planeando un programa a ver cómo se hace, con una especie de manual, que alguien venga y nos explique. Bueno, sí, los papás pueden entrar a la computadora, generarles una sesión que diga niños y que ellos tengan solo la clave de niños y que los accesos que puedan tener sean solo para niños. Dice Magoju en Twitter, soy enemigo de los problemas y se lo enseño a mis hijos. Y soy practicante de artes marciales. Mi hija sufrió de bullying y... bueno, el mensaje no está completo. Voy a esperar el siguiente tweet porque me falta. Ahorita leo los de Magoju. Austin Monge dice, de acuerdo, la violencia es inaceptable, pero los valores y los valores del respeto y disciplina son muy importantes. Y los educamos y lo viven día a día.
Sí, ¿por qué hacemos esa similitud entre valores y castigo físico? Sí, esa manifestación es muy interesante porque es muy frecuente escuchar ese tipo de manifestación de los padres y madres. Primero que todo, entendamos esto, cuando hablamos de los derechos de los niños, de que el niño tiene dignidad y que al niño no se le debe pegar, nunca, jamás estamos renunciando a la autoridad parental. O sea, la autoridad parental no se renuncia, y lo dijimos antes, el niño necesita formación, el niño necesita ser educado. Tenemos, en portugués se habla de las crianzas, ¿verdad? Porque es ese proceso de crianza en que están los niños, y ese es el deber ineludible de todos los padres y las madres y el núcleo familiar. Entonces, a la autoridad parental no se renuncia. Lo que estamos hablando es de la manera en que ejercemos esa autoridad parental, que no sea una forma tal que, creyendo que estamos disciplinando, educando, más bien lo que estamos es generando conflictos internos en el niño que más adelante se van a demostrar con dificultades en las relaciones interpersonales, no resisten la frustración, no hay, digamos, capacidad de diálogo, porque son formas entonces que son contraproducentes al uso del castigo, pero jamás la autoridad parental se renuncia. Bueno, aquí está Magojo, dice, ¿por qué los niños cuando practican bullying, cuando topan con uno que logra imponerle su fuerza, sí se calman si también son agredidos? Y aquí fue donde estaba poniendo el ejemplo. Soy enemigo de los problemas y se lo enseño a mis hijos y soy practicante de artes marciales. Mi hija sufrió de bullying y el día que se le plantó a quien la estaba molestando, supongo que amenazándolo con artes marciales, supongo, eso no lo dice, todo se acabó. La lógica es interesante que está usando, claro. Porque dice, bueno, el que genera bullying cuando llega otro y lo amenaza de agredirlo, para. Claro. Bueno, yo no sé si yo me estoy autoinvitando, pero el tema del bullying es otro tema, ¿verdad? Es enorme, pero está muy bien que lo toquemos. El bullying también representa una intervención que implica una relación asimétrica, es decir, hay un niño que se siente con mayor poder sobre otro, hay uno que muestra una acción débil y otro que muestra una acción fuerte. En el momento que esa ecuación se revierte y hay uno, el que se creía débil se muestra fuerte, ¿verdad? Se acabó el bullying. Eso está claro. Ahora, lo que sí no podemos permitir es que respondamos a actos de violencia con más violencia. Digamos, no sé si la historia está terminada, pero si la niña se enfrentó porque puso cara, porque dijo, a mí no me molestan más, a mí eso no me va a hacer llorar, eso no me causa gracia, más bien ahí lo que está haciendo ella es reforzando su autoestima, mostrando que no es más débil que el otro y que tiene la capacidad de autocuidado, ¿verdad? Entonces, más bien, porque ¿cuántas veces en la vida no nos vamos a encontrar frente a otra persona que quiere atropellarnos? El atropello se va a dar si nosotros estamos desprovistos de recursos para enfrentarnos a esa situación, ¿verdad? Y nos mostramos más débiles. Pero si nosotros tenemos internamente los recursos necesarios, nos vamos a cuidar. Entonces, también el autocuidado hay que enseñarlo a los niños. Claro, pero el bullying, y eso es un tema grande, pero quería tocar un punto aquí, se maneja a través del miedo. Es decir, a uno le da miedo que lo buleen, ¿verdad? O que uno le tiene miedo a quien hace bullying. Si alguien se le planta y amenaza con pegarle al otro y el que bulea se da cuenta que uno es más fuerte o que sea de artes marciales o lo que sea, sigue moviéndose por el miedo. Pero yo no le pregunto aquí desde la ignorancia a doña Katia, la forma correcta de educar es desde el miedo, es decir, estar asustando y decir, si haces esto te voy a hacer aquello, digamos, por porque eso todo le decía, lo mueves desde el miedo. Claro, por eso le decía que no es la mejor forma de responder a ese buleo, ¿verdad? O lo que antes era el matonismo, es que empezamos a usar palabras que suenan más bonitas, ¿verdad? Sí. Son los matones de siempre, haciéndome yo más matón que el otro. Ajá, así es. ¿Verdad? O sea, no es violencia con violencia, pero plantar cara en el sentido de decir, usted a mí ya no me hace esto porque yo me respeto y usted me respeta, ¿verdad? Es, digamos, lo mismo que ocurre en las relaciones adultas frente a una situación de violencia. Se sale de la situación de violencia en el momento que la persona corta esa debilidad frente al otro. Ahora, en el caso de los niños y las niñas, no siempre tienen todos los recursos necesarios y es para plantar cara. Y claro, ahí es donde entramos los padres, las madres, los cuidadores, los docentes, a ejercer toda la dinámica de protección. Y algo muy importante en el bullying, no se debe dejar pasar nada. Ni el choteo,
ni el golpe, ni el empujoncito, ni la risa burlona, porque eso es en escalada, ¿verdad? Hoy se rieron porque se le cayó el plato. Mañana lo empujan para que se le caiga el plato. Pasa mañana, lo patean para que se le caiga el plato. Claro. Y eso va increciendo. Entonces no se debe jamás dejar pasar ninguna señal al respecto. Yo le agradezco mucho a los expertos en software que se están ofreciendo para ayudarnos con el tema de control parental. Yo estoy leyendo los tweets y estoy respondiendo a los tweets también mientras estoy al aire, así es que muchas gracias. Por supuesto que lo tomaremos en cuenta a quienes están ofreciendo para ayudarnos con el tema. Dicen que con el ejemplo del cruce de la calle que hicimos, ¿verdad? El adulto tiene uso de razón diferente al niño. Por supuesto. Por supuesto, y eso es importantísima, esa pregunta. Nosotros somos adultos y los niños son niños. Los niños tienen un pensamiento de niño y el adulto tiene un pensamiento de adulto. Nosotros no podemos adultizar las reacciones del niño, ¿verdad? El niño se fue detrás de la bola porque su objetivo es la bola, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de diferentes edades, pero su objetivo es la bola. El adulto es el que prevé las consecuencias de pasar una calle sin fijarse, si está el semáforo en verde, si los carros vienen muy rápido. Ese pensamiento es del adulto, no del niño. Y la agresión que le genera el padre o la madre por el susto, ¿verdad? De que algo le hubiera pasado, esa es la reacción del adulto, pero no, el niño iba detrás de una ola. Sí. Y no entiende qué fue lo que pasó, cuando lo que hay que hacer es parar, explicarle por qué esa situación era peligrosa para ellos. Muchas veces los adultos creemos, incluso escuche usted cuando le hablan a un bebé, no has entendido, pero ¿por qué estás llorando? ¿Verdad? Le hablan como si fuera un adulto, no llores más, ya mamá viene, ya viene a buscarte. El niño no sabe, él nada más tiene un desprendimiento de la mamá y le hace falta a la mamá. Él no puede medir que es 1 hora, 2 horas o las 8 horas en que mamá está fuera de la casa trabajando, sí, y que está muy bien con abuelita. Entonces, una de las cuestiones que tendemos a hacer es pensar que los niños y las niñas e incluso los adolescentes tienen el mismo pensamiento adulto. Me gustó una reflexión que nos pone Susana Soto en Twitter. Dice: cuando se utiliza castigo físico, se enseña que el poder permite todo, hasta agredir. Es el principio del bullying y es el principio de las dictaduras y es el principio de un montón de cosas. Gracias, Susana. De la violencia intrafamiliar. Así es. ¿Verdad? Para no irnos tan lejos a lo societario, pero de la violencia intrafamiliar. Desde la legislación, a mí me llama la atención cuando usted dice, doña Katia, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, porque no es que tengan diferentes derechos a los adultos, es que tienen los mismos y más. Digamos, es un agregado que se hizo. Y es un agregado, sí, en función de su vulnerabilidad. ¿Y vulnerabilidad derivada de qué? De que son personas en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no está protegido de la misma forma el derecho a la educación del adulto como está protegido el derecho a la educación en el niño? Porque esos primeros años son los que son fundamentales para que el niño adquiera las destrezas y los conocimientos para sus relaciones en sociedad. Entonces, por eso, ante esas diferencias tienen que haber acciones afirmativas, acciones específicas que promuevan esa cuestión. El derecho a la salud, todos los niños necesitan un cuadro básico de vacunas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque apenas su cuerpo está empezando a desarrollar sus defensas. Entonces, hay una acción afirmativa, positiva, ¿verdad?, para favorecer que su crecimiento sea sano. En cuanto a la legislación, bueno, el Código Civil costarricense reconoce la representación del niño desde 300 días antes de su nacimiento. Eso es mucho más que 9 meses, así que desde el punto de vista civil está súper garantizado. Tenemos el Código de Niñez y Adolescencia, tenemos por supuesto el Código Penal, somos firmantes de un montón de convenios internacionales y tratados internacionales sobre niñez, pero ¿qué dice la legislación costarricense sobre agresión y sobre castigo? Cualquier vamos a ver, una nalgada podría estar penada en la legislación costarricense, doña Katia. Penada de términos de que va a ser con una sanción penal. Ok. No. Está castigada. Ok, vamos a ver. Este
proceso de reconocer, y lo hablábamos la vez anterior, el reconocimiento de los derechos de los niños y de la niñez y la adolescencia es relativamente fresco, dijimos. Sí. Y tan fresco es que es hasta el año 2008 que se hace una reforma al Código de Familia, porque el Código Familia reconoce en la autoridad parental la potestad que tienen los padres, decía antes, de ejercer corrección moderada sobre los niños, ¿verdad? Entonces, lo que se debatía normativamente y a la luz de la situación real era qué vamos a entender por corrección moderada, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir, una nalgada, un fajazo, un pellizquito, un jaloncito de la cola, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Y cuántos? Porque un pellizquito, pero 5 veces al día no es tan gracioso, ¿verdad? Entonces se hizo un trabajo muy intenso a partir de estas premisas que hemos señalado, de reconocer al niño como persona y por lo tanto reconocerle su dignidad, y logramos, porque fue un trabajo de muchas instituciones y la Defensoría estuvo presente también, que en la Asamblea Legislativa se aprobara una reforma al Código de Familia, porque eso de castigo moderado, de corrección moderada, es muy subjetivo, claro, ¿verdad? Nos encontrábamos como un juez que a su vez castiga a sus hijos y iba a permitir 15 cosas, como también si era una persona muy laxa, bueno, entonces iba a tener parámetros muy diferentes. Entonces, en ese sentido, se logró lo que se llama el derecho a los niños a una disciplina sin castigo físico, ¿verdad? A mí me gustaba el título que queríamos originalmente, que era la abolición del castigo físico, más contundente. Pero bueno, precisamente como no es un tema social y culturalmente tan fácil, ¿verdad? Lo consensuado fue el derecho a la disciplina sin castigo físico. Y desde entonces se prohíbe el uso del castigo físico en la formación de los niños. Sin embargo, como se trata de una relación familiar, esta norma no tiene una sanción específica, ¿verdad? Pero sí manda a las autoridades, ya sea docentes, de salud, del mismo PANI, a que denuncien cuando estas situaciones están afectando el desarrollo integral del niño. Así vemos, por ejemplo, que en muchos casos que el PANI conoce, tal vez no, afortunadamente los niños no han llegado hasta el hospital, pero entonces el padre ve que hay una conducta en donde no hay un manejo adecuado de la disciplina, que se recurre con mucha frecuencia al castigo físico, y entonces puede tomar medidas y exigirles a los padres, por ejemplo, que vayan a la escuela de padres, que son nuevos programas que se han venido desarrollando precisamente para darles alternativas a los padres. Y es que eso es otra cosa que nos ha llamado la atención. Muchas personas, precisamente por el amor que le tienen a sus hijos, no es que, digamos, su razón de ser en la vida sea pegarles a sus hijos, pero es que no saben cómo hacer de otra manera el ejercicio de su autoridad parental o su disciplina, se les salen de las manos según ellos. Entonces hay que capacitarse, hay que buscar ayuda precisamente para revertir esa nalgada en la forma adecuada de hablar, la entonación que se debe tener, el momento que debe tenerse. Incluso nos decía uno de los panelistas de esta semana que uno de los experimentos que se han hecho, se le puso a un grupo de padres voluntarios una grabadora, porque ellos decían que sí pegaban a los niños, pero a lo sumo una nalgadita una vez por semana. ¿Una vez por semana? Sí, una vez por semana. Y entre los resultados es, ¿cuál nalgadita? Se les podía pegar hasta 15 veces al día, ¿verdad? Y también lo otro que encontraron fue que el padre y la madre lo hacían en un momento de completa irascibilidad, claro, es decir, en un momento de enojo, o sea, como una cuestión reactiva, instintiva. Entonces, los padres y las madres y los cuidadores, porque aquí es muy importante, hay muchos niños ahora que cuida abuela, abuelo, la tía, los lugares que los cuidan, tienen que desarrollar destrezas diferentes para poder aplicar la disciplina. Que insisto, la autoridad parental no se renuncia, pero no es a través del golpe. De hecho, estaba buscando el Código de Familia y llegué apenas a el capítulo de la autoridad parental, paternal. Y quería repasar algunos artículos con usted, doña Katia. El 140, que es el primero de ese capítulo, dice: compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlo legalmente. En caso de que exista entre ellos opuesto interés, los hijos serán representados por un curador especial. Los derechos, dice el 141, y obligaciones inherentes a la patria potestad no pueden renunciarse, tampoco puede modificarse por acuerdo de partes, salvo lo dispuesto por separación, divorcio y por mutuo consentimiento.
Artículo 142. Padres e hijos se deben respeto y consideración mutuos. Los hijos menores, habría que cambiar esa palabrilla. Recuerde que el código es del 72, sí, claro. ¿Verdad? Los hijos menores deben obediencia a sus padres. 143. La autoridad paternal confiere los derechos e impone los deberes de educar, guardar, vigilar y en forma moderada corregir al hijo. Ese no está reformado. Dice... Sí, ese está viejito, le falta la reforma del 2008. Vamos a ver. ¿Qué fecha es este? Bueno, ese era antes, esa era la duda. Ese era antes. Ok, ahora ya no. Ya eso no lo dice que se prohíbe el uso del castigo físico. Pero entonces, y tratos humillantes, ¿verdad? Como forma de disciplina. ¿Cómo hace uno, cualquier persona, que es muy común, por cierto, ver en el supermercado, en la calle, ver a una mamá o un papá que le jaló la oreja a un niño y normalmente viene el reclamo al que le jaló la oreja, pero de ahí nunca pasamos? Eso significa que es acusable. Es denunciable, perdón. Por supuesto, y algo muy importante, o sea, denunciable para efectos de hacer verle al padre que no está haciendo bien. Es decir, el tema de los niños a mí me llama muchísimo la atención y no quiero que se entienda que es una comparación odiosa, pero vea usted, y la apoyo también la causa, pero no es igual, la enorme movilización que hay en redes sociales, etcétera, cuando hay maltrato animal y hay manifestaciones y hay marchas y se saca un referéndum para que se mueva rápido la ley en la Asamblea Legislativa, pero no estamos teniendo la misma reacción proactiva para evitar que los niños y las niñas sean maltratados todos los días. Ya las normas están ahí, no necesitamos más normas en ese sentido. Ya están las obligaciones, parte de usted las leyó. El castigo físico, incluso vea usted que no todo el mundo sabe que esa reforma existe. Sí. Y, ¿verdad? Que es del 2008. Tal vez lo que nos ha faltado a las diferentes instituciones es trabajar más en todas las metodologías alternativas de crianza, ¿verdad? Por ejemplo, la Fundación Paneamor hizo una alianza con los Sensinay y han venido trabajando casi que desde la promulgación de la ley y poco antes, precisamente en acercar a los padres y madres de los niños que son beneficiarios de los Sensinay justamente en formas alternativas de crianza. Bueno, eso hay que extenderlo. Hay que extenderlo en la escuela. Hay niños también, y eso son parte de los datos que a mí me llamaron mucho la atención del Hospital de Niños. La mayoría de los niños que ahí llegan maltratados son menores de 5 años, es decir, niños que todavía los padres no están en una socialización formal, entonces no están siendo vistos por otros y por eso entonces nadie llama la atención. Si vemos esta situación en el supermercado, hay que comprarse, como dicen, el pleito, y hay que hacerle ver a ese papá y a esa mamá que eso no se hace. Sí, de hecho, no saben muchos que estaba esa reforma hecha, ni la OEA. Porque es de la OEA. Porque le cuento, sí, es de la OEA, publicado en el 2012. Así sí, que, sí, ni la OEA sabía, pero bueno. Vamos a ver, ahora que hay una tendencia, digamos, sobre todo latinoamericana, a regular un montón de cosas, ¿verdad? Digamos, a generar leyes para evitar un montón de cosas. No sé, de un momento a otro hay muchos choques, entonces decimos, bueno, hagamos una ley para que la gente deje de chocar en tal esquina. Ahorita vamos a salir con que hagamos una ley para evitar que haya pobres, ¿verdad? Y entonces algunas personas un poco más reflexivas dicen, un momento, hacer una ley no impide que ocurra el fenómeno, porque estaba pensando en que entonces desde la reforma del 2008 es prohibido el castigo físico, pero sin ánimo de exagerar, doña Katia, yo creo que en el 85% de los hogares, 90% de los hogares costarricenses hay castigo físico desde una nalgada, un pellizco, una chancleta, una faja, un encerrar, digamos, no, creo que está muy, muy, muy extendido. Completamente de acuerdo. Yo creo que esto se junta con el tema que teníamos la semana pasada, que todavía con toda esa normativa y esos paradigmas que Costa Rica a nivel normativo y de principios de derechos humanos hemos asumido, aún no los hemos bajado a la práctica y no los hemos convertido en verdaderos cambios culturales. Nos ha faltado como sociedad empoderar más a la gente alrededor de estos principios. Insisto, todavía se percibe una tensión entre el reconocimiento de los derechos de los niños y la autoridad parental.
un poco lo que se decía, sí, muy bien, no les peguemos, pero aquí se respeta y tienen que tener valores, como si los derechos de los niños fueran antivalores, ¿verdad? Como que chocaran con los valores, y no es así. Lo que estamos es carentes, o sea, los principios están bien puestos, lo que estamos es carentes de aterrizar en formas de hacer eso práctico. En formas de que lo asumamos como sus propios principios, ¿verdad? Y una de las maneras es hablando, como estamos haciendo nosotros hoy, hablando sobre el tema, haciendo conciencia sobre el tema y evacuando las preocupaciones. Sacámonos de la autoprotección, de decir, a mí me pegaron y no me pasó nada, salgámonos de ahí y más bien pregunte, diría yo a quienes nos escuchan, pregunte qué dudas tiene, qué es lo que le preocupa de si usted sustituye la nalgada por una conversación, qué le preocupa, qué es que no hay en su casa ambiente para el diálogo. Bueno, ¿cómo construimos ambiente para el diálogo? Que el niño ve la violencia entre papá y mamá. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, no podemos hablarle al niño que no le pegue a los compañeritos en la escuela cuando todos los días ve un drama en su propia casa, ¿verdad? Y lo vive directamente. Yo creo que aquí, insisto, son cosas como muy básicas. Los padres, las madres y en general la sociedad costarricense no ha tomado con toda la seriedad que corresponde este tema, ¿verdad? Nos pronunciamos más por las presas en las calles, nos preocupamos más porque si el alza, el costo de la vida, etcétera, pero no estamos diciendo, bueno, nos están haciendo falta herramientas, ayudémonos entre nosotros. Y esto también lo decía la psicóloga en estos días, pidamos ayuda. No temamos a pedir ayuda. Sí. Si una madre, porque está sofocada, porque pasa atendiendo la casa todo el día, porque fue a trabajar también, tuvo que llegar a hacer tareas en la noche, está muy, muy sofocada, ella necesita ayuda para que su canalización de su frustración no sea a través del golpe en los niños que está criando. Sí, hoy estoy con una tendencia suicida a caerle mal a la gente, doña Katia, pero lleva razón usted, hoy... nos rasgamos las vestiduras, insisto, le va a caer mal a usted seguramente que nos está escuchando, pero por la muerte de un perrito, y nos indignamos menos por la muerte de un niño. Las dos son indignantes, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que realmente, se lo digo desde el fondo del corazón, yo no encuentro comparación entre la muerte de un ser humano, de un niño particularmente, y la de un animal. Las dos son indignantes, pero el valor más fuerte... el derecho, digamos, que tiene el valor más fuerte sin duda alguna en la vida humana. Sin duda alguna, y yo creo que lo que nos hemos normalizado tanto a ver esto cotidianamente, que para que ya nos resulte repulsivo, tienen que ser formas grotescas de maltrato a los niños. Lo último ocurrido con el niño que fue mutilado, el niño al que le aparecieron, que también falleció, que le aparecieron agujas en su cuerpo, este caso de una niñita, un niñito que fallece a manos del maltrato de su madre y teniendo apenas 3 años. O sea, ya eso es lo que nos exacerba, pero ¿y lo cotidiano? Sí. O sea, lo que es el día a día. Lo institucionalizado. Está institucionalizado, por eso le decía, está legitimado, ¿verdad? La nalgada está legitimada. Mira, el berrinche de la chiquita, esa chiquita lo que le hace falta es un par de nalgadas, eso le dicen hasta las abuelas a los padres, y así si los padres no le quieren dar la nalgada, las abuelas dicen que alcahuetas. No, es que tenemos que empezar desde ahí, ¿verdad? Ya las otras son formas extremas, más que odiosas, pero estas otras son las que van calando en el niño, y tal vez no estamos viendo las heridas, no brota sangre, pero todo eso está quedando en el corazón y en la mente del niño, y todo eso se va a reflejar posteriormente. Señora Katia, pregunta Susana Soto, dice, todo suena muy bien, de acuerdo, pero ¿dónde y cómo obtienen ayuda los papás? Excelente la pregunta de Susana. Aquí precisamente esa ley que salió en el 2008 demandó al Ministerio de Educación Pública, al Patronato Nacional de la Infancia, a promover programas de educación para la crianza positiva, ¿verdad? Por eso yo decía que ahí es donde tal vez nos hemos quedado un poco cortos, pero yo creo que incluso siendo el concepto tan claro y tan necesario, todas las posibilidades de organización social alrededor de esto son bienvenidas. En este caso, pongámosle la vuelta a la tortilla, el trabajo que pueden hacer los medios de comunicación, el trabajo en redes sociales,
Los gobiernos locales se tienen que preocupar por esto. O sea, no tenemos que esperar solamente que papá o mamá Estado nos dé todos los programas y nos haga ir a clases. Si nos lo imponen, más bien no vamos a querer ir. Más bien tiene que ser una preocupación desde el momento que estamos a cargo de un niño o una niña. Insisto, así como nos preparamos para otros muchos desafíos y retos en la vida, pues también tenemos que prepararnos para ser padres y madres y cuidadores de estos niños y niñas. El PANI. Vamos a ver, el castigo físico está tan legitimado en Costa Rica contra los niños que en un mero cálculo, yo no tengo el dato, pero supongo que anda por ahí de un 85%, 90% de hogares ticos donde hay castigo físico, aunque usted lo vea mínimo, que me está oyendo, que sea una nalgada o un pellizco. ¿Cómo se va a hacer algo las autoridades contra eso si pasamos por cualquier semáforo de chiquitos vendiendo cosas y ni siquiera hemos logrado erradicarlo? Yo he sido muy crítico del patronato históricamente y sé que nos escuchan allá y que nos tienen mucho cariño, así que bueno, lo que pasa es que el guante al que se lo plante, pero pareciera que no es suficiente, doña Kate, y la ventaja de hablar con una representante de la Defensoría es que la Defensoría es un órgano independiente que no defiende a nadie excepto a los habitantes. Así es que, ¿qué les parece el trabajo del PANI? Vea, en materia de niñez y adolescencia, el Estado entra a complementar, en este caso, lo que en primera instancia debe dar la familia, y específicamente padres y madres, pero bueno, si no hay papá y mamá, la familia. Cuando la familia es carente, es ausente o es negligente, entra el Estado. Y en este caso, cuando ya hay que ejercer una protección especial sobre niños que están corriendo riesgo, efectivamente es el Patronato Nacional de la Infancia. Muchos hemos sido y seguimos siendo críticos de la labor del Patronato Nacional de la Infancia. Sin embargo, sabemos que se hacen esfuerzos. Todavía falta. O sea, no podemos decir ni que han estado cruzados de brazos, pero tampoco se ha solventado ni ha satisfecho plenamente toda el mandato que esta institución tiene. Uno de los aspectos que nosotros recurrentemente le señalamos al patronato es que tiene que trabajar en prevención. O sea, no puede llegar como el bombero cuando el incendio ya está quemando la casa. Tiene que actuar preventivamente, incluso a las primeras señales. Algunos casos que se han dado a conocer en los medios de comunicación comentan que era la tercera, la cuarta, la quinta llamada al patronato. Entonces a uno sí le preocupa que cuando se han hecho evidentes algunas situaciones de riesgo para los niños, pues no se ha tenido toda la efectividad. Ahí nosotros no vamos a quitar el dedo de esa tecla, en el sentido de que eso debe cambiar ya en el patronato. Hay factores, digamos, organizacionales que tiene el patronato de vieja data. Por ejemplo, al menos la Defensoría y en nuestro caso como Dirección de Niñez y Adolescencia, no concebimos cómo el patronato no tiene un servicio 24/7, de lunes a domingo, ¿verdad? Porque la situación de los niños no es una situación que pueda ser atendida única y exclusivamente en horario de oficina. Así es. ¿Verdad? Y hay muchas oficinas locales, que hay bastantes, que dicen, bueno, yo tengo que cerrar en algún momento la oficina, la cierro a las 4 y el problema no me lo traiga el fin de semana, porque yo estoy con mi propia familia, será hasta el lunes. Y tal vez será ese sábado o en la noche que el niño necesitaba la protección. Esas son cosas que deben variar. Insisto, el tema de la prevención es fundamental, el tema de la efectividad de la intervención cuando ya los casos son conocidos, son esenciales. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. En el año 98, cuando se aprueba en Costa Rica el Código de la Niñez y la Adolescencia, justamente ya se veía que una sola instancia, con el perfil que se tenía de muchos años del Patronato Nacional de la Infancia, no iba a ser la estructura suficiente para que todas esas premisas de la Convención de los Derechos del Niño y del nuevo código se hicieran realidad. Y en ese código, Randall, se creó un sistema nacional de protección a la niñez y la adolescencia. Lamentablemente tenemos que decir que a casi 18 años que tiene de vigencia el código, ese sistema nacional de protección no ha funcionado, porque ese sistema nacional de protección tiene niveles y empieza desde el nivel local, ¿verdad?, hasta llegar al nivel central, y lamentablemente aún vemos demasiada dispersión, no vemos que todas las instancias hayan asumido su nivel de responsabilidad.
Y por otra parte, no hay una auténtica rectoría en el tema de niñez y adolescencia. Por eso es que tenemos los principios, tenemos las leyes, tenemos los conceptos, ¿verdad? Tenemos el compromiso, y yo sigo insistiendo, no es tanto hacia afuera, tenemos los compromisos con esos niños y niñas en nuestro país, pero el Sistema Nacional de Protección todavía no nos ha dado la respuesta que ocupamos. Pero además somos hipócritas como país. En el caso del niño, este caso horrible del niño asesinado y mutilado, cuando uno lee la historia, digamos, y le quita todo el morbo que tiene, y uno se da cuenta que el chiquito se fue con el vecino, que el vecino había estado buscado por la policía por abuso sexual durante mucho tiempo, que además quien lo acusó primeramente de abuso sexual era otra vecina de la comunidad. Correcto. Y entonces el papá dice, yo pensé que andaba jugando donde un amiguito, y cuando salgo los vecinos me dicen, no, está en la casa con fulano y tal. Yo siempre, digamos, lo que me da vuelta en la cabeza es porque ese vecino que lo vio con fulano y tal no fue a advertir al papá, no fue a sacarlo, no fue a buscarlo, pero es muy fácil irle a quemar la casa después de detenido. Esas son las cosas hipócritas, digamos, que tenemos como sociedad. Hoy... realmente yo sé que el PANI tiene problemas de presupuesto, eso es innegable, pero que haya chiquitos vendiendo en la calle es inaceptable. A esta altura es simplemente inaceptable. Que siempre se vayan a atender los casos después de que ocurren es inaceptable. Que las oficinas estén abiertas 8 horas es inaceptable. Y bueno, mientras seguimos buscando excusas, pues más y más niños van a sufrir en Costa Rica. Doña Katia, muchas gracias por haber venido a ustedes las gracias, y ojalá que esto sirva a que al interno de los hogares pues se dé una reflexión, además de que para el día de hoy un fuerte abrazo y compartir tiempo de calidad y en cantidad con nuestros niños y niñas. Sí, déjeme sumarme a su invitación, pero diferente. El tiempo que usted vaya a usar ahora, que nos escucha, a ir a buscar una foto vieja, tomarle la foto con el celular, editar la foto y ponerla en el perfil de Face, mejor vaya y abraza a uno de esos enanos y está un rato con ellos y deja de alimentarse el ego y alimenta un poco el cariño por el resto. Y apagan el televisor y la tablet y el celular. 3:2. Usted siempre escoge muy buenas canciones. Hoy no es la excepción, pero es una canción del día, doña Katia. Así es. ¿Cuál es? Cuénteme usted. La de José Luis Perales, Que canten los niños. Que hagan al mundo escuchar su voz. 3:3, vamos con José Luis Perales, regresamos con Bene Vital, la sección de Vivir Bien, ya volvemos. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.